volvió, no todo tanto a la normalidad, pero estamos bien. Así que con muchas ganas de escuchar al licenciado Carlos Zubiri. Le damos las buenas noches con el frío que se avecina polar para el sábado. Recién veíamos -2. Y bueno, estamos en invierno, es frío. Bueno, ¿usted sabe lo que me dijo una mujer mayor hoy? Buenas tardes primero. Bueno, fui a un negocio a las 7:30 de la mañana, más o menos. ¿Ustedes se quieren que del frío? Dice frío los de antes. Se juntaban las heladas. Entonces, ¿y cómo? Y no había tantas estufas y la gente también se moría antes, ¿no? Se vivía menos. Y todo tiempo No sé pasado... si relaciona una cosa con otra, pero yo digo sí. Se vivía, había una expectativa de vida menor a la de ahora, ¿no? Yo no sé si antes se vivía mejor o peor. Lo que sí sé es que el pasado genera un estímulo nostalgioso, que solo recordarlo ya da un placer. Exacto, Por sí, 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 sí. Entonces por ahí, no sé si pasa por ahí, por lo que fue el pasado, o si en realidad tiene que ver con la necesidad de reminiscencia de una vida anterior que donde uno tenía otra edad, donde tenía otras libertades, otras posibilidades, otras ilusiones. Pero eso que se juntaban las heladas es cierto. Sí, puede ser. En la Sí, sombra, a no la me sombra. acuerdo haber ido al colegio en invierno secundario y tener que calentar agua para echarle a los vidrios. Sí, 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 eran sí, fríos sí. importantes. Y eso es bueno lo que me decís de la nostalgia, porque ayer hablábamos de Manolo Otero, que cantaba Soleado, salió el tema Soleado, puse la parte instrumental que fue de la película Nazareno Cruz y el Lobo, y fue el tema con el cual nosotros ingresamos a la fiesta de egresados. Entonces el grupo empezó, mandó la foto, yo mandé la foto, ¿con quién entraste? Y ahora estaba diciendo, ¿yo con quién entré? No me acuerdo, qué lindo recuerdo. Bueno, son cosas del pasado, ¿no? Este año que viene cumplimos 50 años Muy bien, del egreso, así que, bueno, qué interesante. pasó el tiempo. Felicitaciones. Malestar vertiginoso e inquietante. Sí, Cambiamos, vamos al tema principal. vamos al título del Sí, día de hoy. Primero, bueno, saludar a un amigo ¿cómo es el nombre? Sergio. Sergio, que es un televidente que nos sigue, acá de Alejo Ledesma, dejar un saludo muy especial. Y bueno, y a través de él a todos los televidentes que nos siguen y que nos acompañan. Y nosotros que tratamos de hacer de estas tardes o tardecitas en la televisión un momento para reflexionar, para charlar, yo digo que en la medida que podamos hablar y seguir diciendo cosas, tenemos la ilusión de que detrás de esas cámaras hay una comunidad de oyentes que también pueda seguir pensando, pueda seguir articulando ideas y pueda, bueno, modificar cosas en su propia vida y a su vez ayudar al otro que está cerca con cuestiones que uno va planteando desde acá, pero que sirven siempre para, como digo siempre yo, ¿no? Por la vida hay que pasar con acontecimientos subjetivantes, ¿no? Momentos, episodios de la vida que sean realmente estructurantes del psiquismo, que puedan modificar el psiquismo, y subjetivantes porque, bueno, están abocados a la construcción de un crecimiento de la subjetividad, un crecimiento de la vida personal. Y este tema del malestar vertiginoso e inquietante da cuenta quizá de un momento muy actual, ¿no? Hoy estaba hablando con un colega y él me preguntaba cómo andaba mi trabajo. Estas preguntas que nos hacemos entre colegas. ¿Qué estás atendiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo anda la consulta? ¿Cómo está la demanda? Bueno. Y la verdad que con el colega que uno habla o que uno puede charlar, que tenga más o menos experiencia, que tenga más o menos años, todos estamos trabajando mucho. Para nuestra tranquilidad o nuestra seguridad económica, por ahí es interesante. Quizá como diagnóstico de país no es tan interesante, ¿no? Siempre en las grandes crisis del mundo y de la nación, nuestros consultorios estuvieron abarrotados. Yo me acuerdo, ¿te acordás de la época del tequila, de la crisis del tequila? sí, México. México, que se Sí, sí.
por globalización afectó a todo el mundo, bueno, me acuerdo que fue terrible. Eh, 2001, bueno, la hiperinflación de post... yo agarré, bueno, el final agarré el 2001, pero agarré también algunos resabios del final de Alfonsín. Pero bueno, todos los pedidos críticos... A ver, nosotros tenemos dos formas de medir o de evaluar esto, ¿no? Uno que es por yo diría la realidad virtual, ¿no? Hay una virtualidad que no es la realidad, que está atravesada por esa camarita que está ahí, por esta pantalla que está acá, y por mucha gente diciendo muchas cosas interesantes en esa pantalla y otros que no dicen cosas interesantes, y que van modulando la manera de pensar y la manera de influir en la forma que vemos la realidad. Y después está la realidad es la realidad. Hay un libro muy interesante de Castoriadis que habla de sujeto y verdad, ¿no? Cómo el sujeto de la posmodernidad es un sujeto que se las ingenia de todas maneras para poder estar lejos de la verdad, ¿no? Desde la oposición, desde la negación, hasta un montón de otros mecanismos defensivos del yo que tienen como único fin evitar confrontar con la verdad. Y la única verdad es la realidad. ¿Alguien lo dijo? Claro, y la verdad, y la realidad es que yo digo que el INDEC debería tener un informe periódico de los colegios de psicólogos, porque hay ciertas variables de la realidad económica, social y política que no se analizan en números, en estadísticas, en índice de inflación, en pobreza, etcétera, etcétera. Que en realidad se mide por una variable que está vinculada con el malestar, que es una cuestión subjetiva. Y de lo que nos ocupamos del malestar reinante, de ese resto de malestar reinante que no se puede metabolizar en esta realidad que nos quieren dibujar y que termina siendo malestar y que termina siendo inquietud, que termina siendo un problema, termina en nuestros consultorios. Por eso digo que los consultorios psicológicos, psiquiátricos, hasta médicos, si querés un poco también, que atienden mucha demanda psicológica, tienen el verdadero diagnóstico de lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque nos ocupamos de ese plus de malestar. Eso que no se puede metabolizar en ningún lado y que no se puede negar de la realidad, queda en los consultorios anclados como demanda, como consulta, poniendo de relieve todas las manifestaciones de las patologías habidas y por haber, en forma más aguda, en forma más marcada, con una demanda integral y profunda, y con crisis previsibles y no tanto vinculadas a todas las patologías de acto, ¿no? Muchas adicciones, muchas fobias en términos de pánico. Esta semana vi 5 casos nuevos de pánico. Pánico. Sí. Que el pánico es ni más ni menos que aquellas viejas fobias que implican el compromiso transaccional entre tener que vérsela con una realidad que a veces no alcanza, con los recursos propios no alcanza, y que a veces el pánico, la fobia aparecen como esa defensa miedosa o con temor, que lo que impide es que el sujeto se exponga a una realidad que no sabe si va a manejar, ¿no? Por eso digo que la realidad del contexto atraviesa directamente. Y yo te dije malestar vertiginoso e inquietante. ¿Por qué? Porque en este mundo de locura, este mundo de gran malestar, el malestar y lo inquietante tienen alguna característica que los une. La molestia, lo que inquieta, que es como hay un desarrollo del estado ansioso que no está bien metabolizado, que joroba, que está presente, es como la piedra del zapato, ¿no? Esa piedra del zapato que no se encuentra y que molesta y que molesta y que molesta y que en algún momento se hace llaga o hace una úlcera. Y que de alguna manera hay que dar cuenta de esto, ¿no? ¿Y por qué vértigo? Malestar, vértigo, inquietante. Porque, mira, yo estaba preparando una charla para una propuesta que estoy por hacer, y me daba cuenta por otras charlas que he dado y por algunas teorizaciones que uno va siempre pensando, y vinculado con un tema que habló recién Pedro acá, cuando estábamos fuera de cámara, de la vejez. Yo decía,
La vida tiene, voy a significar lo que dijo Marcelo Viñar cuando dijo estamos viviendo en un vértigo civilizatorio, ¿no? La forma en que nos civilizamos, la forma en que vivimos la vida cotidiana, la forma en que construimos subjetividad, la forma en que construimos la ética, la manera de estar en el mundo, el sentido de la vida, etcétera, etcétera, se da en un vértigo civilizatorio, se da en una situación de vértigo. Estamos todos apurados y nadie sabe dónde quiere ir. Todo el mundo anda apurado y nadie sabe dónde quiere ir. Y te voy a hacer vos después me interrumpés cuando querés, pero déjame esta evolución que te voy a hacer, que me pareció, recién escribí acá y me pareció interesante para analizar. Si tomamos a un ser humano desde el inicio, desde el parto, Sí. ¿no? Bueno, hoy hay un índice de crecimiento cuando digo hoy no me refiero al 2024, me refiero a los últimos 20 años. Hay un índice de crecimiento de los partos por cesárea. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Partos menos conflictivos, madres con menos trabajo angustiante, programación, ¿no? Yo sé cuándo va a ser el parto, es decir, control y manejo y programación de cuándo van a ser el niño, saber con anticipación si va a ser nene o varón, nadie puede decir, no, a ver, dejemos a ver si va a ser que sea sorpresa, no, muchos estudios previos para que eso sea... pero estamos apurados, el parto tiene que ser lo menos problemático posible, entonces ahí aparece la cesárea como una práctica que termina siendo de cirugía, donde la madre no goza del esfuerzo y del dolor propio del parto que le permite hacer un ejercicio de su primer momento de angustia con el hijo, elemento que va a ser constitutivo del rol de madre. Bueno, eso se evita. Estamos apurados por parir y ir a casa rápidos y con el menor malestar posible. Se termina la etapa del parto. La teta, el seno materno, la alimentación. Es increíble cómo las madres hoy en la actualidad se apuran por dar teta y terminar con el amamantamiento lo antes posible. Algunas, no todas. Bueno, pero en líneas generales en la clínica yo veo sí. una caída de... Y estoy trabajando y me tuve que ir a trabajar y perdí la leche porque arranqué antes, no tomé la licencia suficiente, etcétera, 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 no tengo leche, es decir, hay múltiples factores, pero hay como un apuro por que este niño, en lo posible, tiene que caminar con cinco meses, ¿no? Es como que estamos apurados por la independencia, entonces sacamos rápido el parto, lo destetamos rápido. Caminar, ¿a qué edad caminó el nene? Y 10 años, a los 10 meses ya estaba caminando, 11 meses. Nosotros sabemos que la constitución física, corporal, muscular, la masa muscular, está normal o en condiciones de poder soportar toda la dinámica de la locomoción, hasta el año y 2 meses, año y un mes. Pero bueno, si ya se larga o dejó de gatear, hay que pararlo y que camine. Estamos apurados, estamos inquietando. Estamos poniendo al sujeto en forma adelantada en situaciones adaptativas para las cuales no tiene recursos para poder adaptar, ¿no? Es como que estamos obligando con el apuro a que el niño o el sujeto tenga que adaptarse a cuestiones para las cuales no tiene elementos adaptativos. El pañal. Te estoy haciendo una evolución, ¿no? El pañal. ¿A qué edad sacó el pañal? Año y medio, porque hacía calor, porque el verano, que la pileta, cuando sabemos que la etapa anal termina, va de 2 años a 4, pero bueno, lo normal es que entre 2 años y medio, 3 años y 4, el pañal desaparezca, no al año y medio. Estamos todos apurados, el chico se tiene que independizar, en lo posible, tener una vida propia, con departamento propio, casa, amigos y demás, a los 6 años. Jardín de infantes, le hacemos un juicio penal a la maestra jardinera si el chico no sabe leer, escribir, multiplicar, sumar y regla 3. Lo digo exageradamente y con ironía, porque se lo demandan a la maestra jardinera. Los chicos se olvidan de jugar. Estamos todos apurados. Van los padres a preguntar a la maestra jardinera, acá tengo varias amigas en Ledesma, conocidas nuestras, que te lo pueden decir. ¿Cómo que mi hijo no sabe la letra? ¿Cómo mi hijo no sabe leer? ¿Cómo? El jardín no es para leer, el jardín no es para multiplicar, el jardín no es para sumar, el jardín es para ir a jugar, el jardín es para ir a hacer los primeros activos de socialización, el jardín es para ir a terminar de conformar el psiquismo, ese psiquismo que es bastante perverso en la primera etapa, 2, 3 años, y que va socializando con mejor criterio hacia los 6.
Para los 6 empezar la escuela, donde ahí se iba a aprender a leer, escribir, etcétera, etcétera. Llegan a primer grado aburridos los chicos, pues ya saben todo. Es más, si no lo hace la maestra jardinera, lo hace un padre en la casa. Mi hijo ya lee, mi hijo repite todos los números, mi hijo dice los números hasta 50, tiene 5 años. ¿Por qué tanto apuro? Después decimos, como decía Pedro recién, se viene la vejez, ¿no? Y claro, la traemos cada vez más rápido la vejez. Sí, estamos reapurados. Fíjate que estoy hablando de parto, teta, caminar, pañal y jardín. Llegamos casi a los 6 años y lo venimos empujando al chico. Porque después nos quejamos del hombre que tenemos en el futuro, ¿no? El sujeto adulto. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, es una manera de verlo, hay otras, pero bueno, es una manera. Continúo. Dentro de lo que es el jardín, no me pregunten a mí sobre sexo, sobre la diferencia de los chicos y las chicas, sobre cómo nacen los chicos, pregúntenle a la maestra. Los padres evitan esas conversaciones, por lo cual la maestra hace lo que puede. Vos creo que tuviste una charla sobre educación sexual, bueno, la educación sexual está puesta, entre otras cosas, para eso. Pasamos a la primera infancia, de 6 a 12 años. Hay mucha gente que a esa edad tiene su primera menstruación, la menarca. En Argentina la menarca en muchos casos, en un porcentaje muy alto, te diría casi el 50%, es sinónimo de ginecólogo. Con lo cual, si vos tenés la primera menstruación a los 9 años, vas al ginecólogo a los 9 años. Si tenés una menstruación a los 10, a los 10. Si a los 11, a los 11, a los 12, 13, 14. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que incorporamos a un niño que tiene o a una niña que tiene su primera menstruación, siendo niña, a una etapa genital adolescente que todavía no tiene, porque estamos todos apurados, ¿no? Parece que es una cuestión madura que un hijo que ya tiene su primera menstruación tiene que ir al ginecólogo. ¿A qué parecemos? Samoa. Yo cuando estudiaba antropología estudiaba la comunidad de Samoa, que la comunidad de Samoa tiene un rito que era que las mujeres que menstruaban por primera vez las llevaban a una plaza pública y el cacique de la plaza hacía una defloración pública dando la bienvenida a la vida de la maternidad. No importaba la edad, la primera menstruación era sinónimo de entrada a la maternidad, a la vida de la gestación. Parecemos lo mismo. Estamos como inquietando, cuando digo inquietar, estamos como poniendo ansiosos sobre ciertos puntos que los chicos no están en condiciones de manejar. Claro. Estamos todo apurados. Venimos desde el parto y la teta hasta acá apurados. Te dije, la menarca, la pubertad. No hay pubertad. La pubertad era una etapa importante entre la primera infancia o la latencia y la adolescencia, donde había una preparación, había una transición entre el niño y el adolescente que se llamaba pubertad. Ahí se establecían varios duelos, por ejemplo, el duelo de los padres de la infancia, el duelo por el cuerpo perdido, el duelo por los amigos de la infancia, el duelo por la identidad infantil, pérdidas, duelos, que eran procesos de acomodamiento normales para entrar a la adolescencia. Hoy se entra de la niñez a la adolescencia como si fuera un solo salto. Estamos todos apurados, Luis. Bueno. Adolescencia. En la adolescencia no hay que terminar a los 18 años con la identidad sexual. Hay que tener identidad sexual a los 14. La vida erótica comienza con... A ver, cuando yo estudiaba psicología, era joven y estudiaba psicología, decía, bueno, el vello pubiano, el crecimiento de los senos, todo el desarrollo de las características secundarias de la sexualidad permitían la preparación para la vida sexual. Ahora no es más la preparación, ahora es el paso al acto. ¿Sí? ¿Tanto, sí? ¿Sí? Dejemos la adolescencia un ratito, pasemos a la adolescencia joven. Los adolescentes no quieren estudiar, no están adquiriendo la vocación por el estudio. Sí. Por empezar, pasan por la escuela secundaria, dedicamos esta charla. Como pueden, pero no quieren estudiar, hay que trabajar. Hoy me dicen los chicos, no, yo quiero ir a trabajar. Quieren plata ya, no quieren el esfuerzo de 6 años de estudio, un doctorado, una carrera, un esfuerzo, una dedicación, el bochazo, que es una frustración, el tener que viajar, irse de vacaciones, cuando se quería ir de vacaciones, quedarse a estudiar en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Río Cuarto, donde sea. No, a mí no me traiga esfuerzo. Yo quiero salir a trabajar hoy, porque cuando mi amigo esté recibiéndose de algo, yo ya tengo ahorrado una cantidad de plata. Estamos todos apurados por hacer plata.
todos apurados por hacer plata. Y en esa locura por hacer plata, nadie se encarga del ser. Fíjate que en toda esta evolución que te acabo de hacer, vamos dejando las cuestiones del ser a un costado. Porque lo que menos hacemos es verlo al ser. Entonces tornamos a un sujeto hiperracional, materialista, apurado e inquietado, y el ser pensante, el ser de la reflexión, el ser de la filosofía, el ser... Bueno, por eso nuestros líderes son lo que son. Son un compendio de acting out, ¿no? Lo que decía Freud, ¿no? Cuando no se puede pensar hay que actuar. El actuar irracional. La locura del acting out, ¿no? La locura, es decir, cuando entre el estímulo que viene de la realidad, el pensamiento que tengo y la acción, hay un tiempo de demora suficiente para que la respuesta pueda ser pensada. Eso no existe más. Este tipo de conformación de sujeto no hace un sujeto tolerante a la frustración, al contrario, hace un sujeto de acción. Hace un sujeto de acción. ¿Qué dicen tus alumnos? Si te están escuchando ahora, Me escuchan todos los días en clase. que no quieren estudiar, que no... Hablamos con ellos de esto. Yo tratamos de que ellos se conecten con... Pero yo no estoy hablando de mis alumnos particularmente. No, pero... Hablo del sistema, ¿no? Sí. Pero esta es una realidad que está ocurriendo. Y fíjate que el título dice malestar vertiginoso, inquietante. No es que todo esto trae soluciones. En realidad esto trae malestar y trae inquietudes. Por eso te iba a preguntar después, ¿a dónde vamos con esto? Una persona inquietada, esto es un concepto que manejó Virginia Ungar en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis el año pasado, cuando hablaba de las infancias y las adolescencias inquietadas, que están como apuradas, están como sobreexcitadas, y las metemos en un contexto de tener que adecuarse a ciertas cuestiones que no tienen que ver con la etapa que están viviendo. Por ejemplo, hay muchas infancias adolescentes y muchas adolescencias infantes. Así como hay muchos niños de jardín que son niños propiamente dichos. Estamos apurados. Y este malestar y este mundo vertiginoso e inquietante no da tiempo transitivo para los grandes aprendizajes de la vida. Entonces, cuando vos no incorporás los elementos cognitivos, afectivos, subjetivos, componentes de una subjetividad densa y con contenido, lo que te queda como recurso es el acting, el acto irracional. La locura de no poder pensar. Ayer hablábamos de esto de pensar y de la tranquilidad y de ¿por qué no se enseña más a escribir en cursiva? La cursiva no tenés que levantar el lápiz del cuaderno, ¿no? Y eso hace a un pensamiento mientras vas escribiendo. Y eso ahora cada uno hace lo que quiere en la escritura, ¿no? Mira, yo escribo mucho. Y lo que vos decís es una gran verdad. Yo escribo de muchas formas. Tengo muchas cosas grabadas. Este programa, por ejemplo, yo lo grabo y escribo. Pero no hay momento más reflexivo que cuando escribo escribiendo. No cuando escribo desgrabando. Yo desgrabo un texto y está el texto tal cual, lo desgrabo y después sobre el texto le voy modificando. Ahora, no sale tan rico el texto cuando estoy escribiendo, cuando estoy imaginando la idea, la lectura, la narración, la coma. Lo que pasa es que, bueno, que esto de no enseñar ciertas formas de escritura y demás está vinculado con la modernidad, donde la mayoría de la gente escribe acá. Hoy le hice a los chicos en tercer año le hice escribir unos ítems para que investiguen, y un alumno me dice, ¿puedo escribirlo acá en el teléfono, en mis datos? Y sí, es parte, es donde escriben ellos. Tampoco hoy en las escuelas secundarias se enseña mecanografía. Claro. ¿Te acordás de nosotros? Yo cuando era chico, ir a mecanografía era casi como ir a inglés. Sí. Y eso no existe más. Bueno, entonces por ahí hay una tendencia a que la escritura hoy pase por otro lado, ¿no? Es más audiovisual, es más pero bueno. Y así se empiezan a comprender menos los textos que uno lee también, ¿no?
Sí, la comprensión del texto tiene que ver eminentemente con la lectura. Hoy le hice leer a un alumno 4 veces el mismo texto. No lo podemos entender. ¿No? Porque no leen con el respeto gramatical, con la... Claro. Entonces cuando vos lees y no haces bien la coma, no haces bien la pausa, no haces bien los énfasis, el que te está escuchando no entiende, y no entiende la idea. Te cuesta entender la idea. Creo que, bueno, uno de los proyectos fundamentales para que todo esto funcione distinto, hablando de esto que vos planteabas de lectura, es armar en casi todas las escuelas grupos importantes de lectura. En la escuela de Cábana, donde doy clase, hay un proyecto muy interesante que lo lleva adelante Alejandra Casaleño. Pido disculpas si hay alguien más, pero bueno, anda ella en eso, sé que siempre está con alguien más, pero que me disculpen, pero están haciendo un proyecto de bibliotecas por aula, que cada aula tenga su biblioteca. Es más, hoy estuve viendo los mobiliarios que ya llegaron para que cada aula tenga su biblioteca. Es bueno eso. Es más, como broma, como ironía y como inquietud y como... yo estaba en 5.º año y en 6.º año estaban llevando libros para ver, elegir para la biblioteca, y pasa un alumno mío que lee poco y andaba con una pila de libros importantes, entonces saqué una foto, y al grupo de WhatsApp que tenemos de filosofía le pusimos la foto de con los libros. Bueno, son las cosas lindas que te pasan con los chicos. Bueno, hay que saber jugar, por eso cuando le estamos quitando a la infancia la capacidad de jugar, después nos olvidamos que hay que jugar. Jugar hay que jugar toda la vida. Y después nos ponemos viejos. Y es lo que dice Pedro, que dijo antes, de cómo llega la vejez. Llega porque estamos apurados, no nos preparamos para eso. Y lo de que decía Clint Eastwood, que realmente gustó, mucha gente me dijo, no hay que dejar entrar al viejo, por eso él se mantiene con 90 y pico de años. Activo, totalmente, ¿no? A ver, en este vértigo, Marcelo Viñas nos explica muy bien esto, el vértigo civilizatorio genera una especie de juvenilismo. Esta idea de que vamos a ser eternamente jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos te pensás eternamente joven, estás pensando un sujeto que tenga 30 años de vida, ¿no? Más de ahí no va. Entonces, hacemos proyectos a corto plazo. Y no hay cosa más hermosa, lo que tenemos 50 o más, que vivir montado en la experiencia. Que vivir. Porque uno a los 50 años, uno miraba a los padres con 50 años y decía, están grandes. Y uno se da cuenta que a los 50 años uno es joven, está vital, está con ganas, está y a su vez está con recursos personales de densidad, es decir, tiene la experiencia encima. Yo hay muchas cosas de psicología que ya son de mi autoría. Hay cosas que hago en un aula que las hago por propia cuenta. Yo tengo una plataforma en la Borde, una plataforma donde damos clase, que los módulos de mi materia son todos producidos por mí. No son copias de libros, son producciones mías, escritos míos. Entonces, es muy lindo vivir ahí. Entonces, la gente se prepara a vivir 25 años y hay que enseñar que la vida continúe, que la vida con la experiencia es una muy buena vida. Mira, yo creo que si yo tengo que pensar en mi vida, a mí me gustó mucho la época de la facultad. Sí, siempre lo recalcaba eso, ¿no? Porque por lo que significaba la vida con un sentido de conocimiento, que de alguna manera la continúo. Ahora, si tengo que pensar un momento de mi vida para volver a vivir, es este que estoy viviendo. Porque es un momento de más tranquilidad, un momento de mayor aplomo, un momento de más experiencia, un momento de más preparación. Cuando yo tenía 18 años miraba a mis profesores y los miraba y los idolatraba y decía, ¿cuándo será el día que yo pueda estar en ese lugar de esa manera? Y hoy tengo la suerte de sentir esa sensación y de trabajar mucho, de tener mucha consulta, de uno lo dar tomaba mucha charla. como ejemplos a esos profesores, Sí, ¿no? totalmente. Que ahora yo tengo muchas cosas de esos profesores. Que ahora es muy difícil tomar como ejemplo un profesor, ¿no? Es que en este vértigo inquietante no hay tiempo para las identificaciones. Es más, no hay profesores. ¿No? Entonces no tenés... Es como el fútbol. Vos te identificás con un jugador o te identificás con una docente. Yo siempre recuerdo a Lidia Schiavoni, la tengo presente siempre, cuando leo, cuando escribo, porque fue una maestra que me marcó hace 70 años, 60 años, ¿no? Sí, y la gente está eso... juvenilista. Vos fíjate que acá se planteó, no quiero ser injusto, pero
acá hay un habitante de Ledesma que fue un amigo aparte, un amigo personal, Chupete, Ledesma, Chupete sí, Zárate, de acá de Ledesma, que fue votado como el mejor jugador de la liga todo de la el historia, tiempo, ¿no? Bueno, sí. y obviamente que esto es una votación supeditada a que la gente que votó es la gente que lo vio. Claro. Hubo muchos jugadores, inclusive Ledesma tuvo un número 10 que no sé si fue que era distinto a Zárate, pero que para mí fue un genio, que fue Jacobi. Fue votado también, Bueno, estuvo ahí. pero fue un genio, un jugador, Sí, bueno, sí. era un jugador. Y todos los clubes tenían grandes jugadores. Todos los clubes tenían grandes jugadores en esa época. Todos los clubes, vos ibas a Quevedo jugar en área. Quevedo, Pan Jacobi Pan, acá, tuve la suerte de jugar, los Bazán y el Chocho bueno, Bomón, Bobones, los Francia en Cananese, los Pena en Carlota, los Babacho bueno, los Clemente en Ro, bueno. Pero ¿por qué estaban esos jugadores? Porque había gente que salía a pensar dentro de una calle de fútbol. Hoy te quedan grabados los chicos que corren, que no dejan de ser buenos jugadores, pero no se van a destacar por algo diferente. Van a hacer grandes cosas, le van a dar éxito a sus equipos, pero aquellos tipos eran románticos. Eran románticos. Vos lo veías jugar a Quevedo, a Jacobi, al Chupete, a Romagnoli sí, sí. de área, a Pane, ese zurdo que traía Belgrano, a los Pena. Bueno, eran un romance. Amaban la pelota. Hoy se la maltrata. Bueno, los chicos de hoy juegan como viven. Así. Es un fútbol que gusta, sí, porque culturalmente es lo que estamos viviendo y lo que estamos consumiendo. ¿Sí? Nosotros Pero también te pongo, no es por casualidad que hace 20 años que Messi esté vigente, que Ronaldo esté vigente, es decir que no han salido sí. El fútbol. Pero Messi es distinto. No, está bien, ¿No? pero no han salido. No, sí. Es que van a salir grandes atletas. Claro, a eso me refiero, exacto. No te digo que sea un Messi, un Maradona, Sí. pero un gambeteador. Pero por eso, fíjate que hay muy poco en todos los equipos. Para no irnos mucho del tema, ¿no? Pero esta evolución que yo acabo de hacer de cómo vivimos, marca también un tipo de sujeto que es con el que convivimos hoy en casi todos los rubros de la vida. Así es. Y mirá lo que tenía paralelo hoy, te hago un adelanto, Dale. de William Shakespeare. ¿No conocés a William Sí. Shakespeare? Siempre me siento feliz. ¿Sabés por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. Así empieza, después es largo, ¿no? No espero nada de nadie, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la libertad interior. Claro. Como Si decía no sos Galeano, vos, como decía Galeano, no te gustan las noticias, andá y producir propias. claro. ¿No? Pero lo que pasa es que hay que construir una dinámica social que permita construir un sujeto con esa libertad. Hoy no está garantizado eso. Por eso no aparecen nuevos Messi, porque ¿por qué es distinto? Porque tiene libertad en la cabeza interior Sí. y tiene convicción, ¿no? Y entonces él no espera nada de nadie, lo hace él. Exacto. Por supuesto que se deja ayudar, pero también. Sí. Entonces, bueno, estas son cuestiones que si lo llevamos a la vida cotidiana es muy interesante, porque necesitamos un sujeto distinto. Que esto venimos como insistiendo casi desde el primer programa. En todos los ambientes. Sí, Allá sí. arriba, se acaba. Sí, sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, a ustedes, como siempre. Vamos a la pausa, el licenciado Carlos Zubiri en su columna habitual de los días jueves. Ya volvemos.